Hola a todos. Hoy elaboraremos la comparación de sistemas electorales Colombia versus Francia, un tema fundamental para entender cómo el diseño de un sistema electoral influye en la gobernabilidad y en la dinámica de los partidos políticos. Comenzaremos los fundamentos y características de los dos grandes sistemas electorales que han moldeado las elecciones en estos países. El sistema mayoritario y el sistema de representación proporcional. En el sistema mayoritario se distinguen dos modalidades. La primera es la mayoría simple o pluralidad, en la que gana el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos, sin necesidad de alcanzar el 50% de la votación. La segunda modalidad es la mayoría absoluta, que exige que el candidato supere el 50% de los votos. Si esto no ocurre, se convoca una segunda vuelta para asegurar que el ganador cuente con un respaldo mayoritario. Una de las ventajas de este sistema es que favorece la formación de gobiernos estables, ya que premia a aquellos partidos o candidatos que logran un mayor respaldo popular. Sin embargo, también se enfrenta al desafío de que puede excluir a minorías, reduciendo así la diversidad de representación en el órgano de gobierno. Por otro lado, el sistema de representación proporcional asigna escaños en función del porcentaje que representa los votos que cada partido o lista electoral obtiene. Este sistema se implementa, por ejemplo, mediante uso de listas cerradas o mediante listas abiertas que permiten el voto único transferible. La principal ventaja de este modelo es que refleja de manera más fiel la diversidad de la voluntad popular, garantizando que incluso las fuerzas políticas minoritarias tengan representación. Sin embargo, uno de los desafíos que representa es que puede producir un Congreso fragmentado, lo que en muchas ocasiones obliga a la formación de coaliciones para lograr una gobernabilidad efectiva. Ahora pasemos a la implementación concreta de estos sistemas en Colombia y Francia, destacando cómo cada país ha adaptado estos modelos a su realidad política y territorial. En Colombia, las elecciones presidenciales y ejecutivas a nivel nacional se rigen por el sistema mayoritario. Específicamente se utiliza la modalidad de mayoría absoluta en la primera vuelta, de modo que si ningún candidato alcanza el 50% de los votos, se convoca una segunda vuelta para definir el ganador. En contraste, las elecciones legislativas en Colombia adoptan un enfoque mixto. El Senado se elige mediante un sistema de representación proporcional a nivel de una circunscripción nacional, utilizando listas cerradas, mientras que la Cámara de Representantes se distribuye a través de una circunscripción departamental, lo que permite un acercamiento regional a la representación política. Además, en gobernadores y alcaldes se eligen por mayoría simple, mientras que los consejos departamentales y municipales asignan escaños de forma proporcional, nuevamente mediante el uso de listas cerradas. Si pasamos a Francia, observamos que en las elecciones presidenciales se utiliza también la modalidad de mayoría absoluta con segunda vuelta, garantizando que el ganador tenga un respaldo mayoritario claro. En lo que respecta a las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional, los candidatos compiten en distritos En lo que respecta a las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional, los candidatos compiten en distritos uninominales y, al igual que el caso presidencial, se recurre a una segunda vuelta cuando ningún candidato consigue una mayoría absoluta en la primera ronda. En el ámbito regional y municipal, Francia emplea diferentes mecanismos. Para los consejos regionales se utiliza un sistema proporcional que incorpora una bonificación para la lista más votada, mientras que en los municipios, en aquellos de menor tamaño, se aplica el sistema de mayoría simple, y en los municipios de mayor envergadura se combina el método mayoritario con elementos de representación proporcional para la elección de concejales. Adicionalmente, es importante destacar que se organizan las circunscripciones y se adjuntan los mandatos en ambos países.
En Colombia, la elección presidencial y la elección del Senado se realizan a nivel de una circunscripción nacional, lo que significa que el voto se concentra en un territorio único para estos cargos. Por su parte, la Cámara de Representantes se elige por departamentos y en las elecciones locales cada municipio se considera una circunscripción independiente para cargos ejecutivos y también para la conformación de consejos. Esta organización territorial permite que la representación esté adaptada a la división administrativa del país, aunque también conlleva retos en cuanto a la coordinación y formación de mayorías legislativas a nivel nacional. Esta primera parte nos lleva a comprender que los mecanismos electorales y la forma en que se estructuran las elecciones en Colombia y Francia, resaltando tanto las ventajas como los desafíos inherentes en cada sistema, pues son muy acertados y muy concretos. En la segunda parte profundizaremos pues más que todo la influencia que estos modelos tienen en el sistema de partidos y en la gobernabilidad y analizaremos las conclusiones generales de esta comparación. Invito ahora a mi compañera que continúe con la siguiente parte de nuestra exposición. Retomando el análisis, es fundamental observar cómo la configuración de los sistemas electorales influye en la formación y consolidación de los partidos políticos en cada país. Por ejemplo, en Colombia el escenario político se caracteriza por ser multipartidista, es decir, la combinación del sistema mayoritario en elecciones ejecutivas y del sistema proporcional en las legislativas. Estos sistemas facilitan la entrada de partidos pequeños e independientes, lo que enriquece la diversidad del espectro político. Sin embargo, este mismo mosaico de fuerzas políticas puede conllevar una mayor fragmentación del Congreso, haciendo que la formación de coaliciones se vuelva casi indispensable para lograr mayorías legislativas estables y por ende una gobernabilidad efectiva. Por el lado francés se observa una tendencia hacia la formación de mayorías claras. El predominio del sistema mayoritario en las elecciones presidenciales y legislativas favorece la consolidación de bloques electorales que permiten la formación de gobiernos con un respaldo mayoritario definido. Esto en teoría puede contribuir a una mayor estabilidad en la administración pública. No obstante, esta estabilidad puede venir a costa de una menor representación de partidos emergentes en el ámbito nacional. Aunque es importante destacar que en las instancias regionales y locales se aprecia una mayor pluralidad, reflejando matices en la representación política a diferentes escalas territoriales. Pero bueno, llegando a las conclusiones de nuestra comparación, se evidencia que el diseño electoral tiene un impacto directo en la gobernabilidad y la dinámica del sistema de partidos. En Colombia, el sistema mixto, como ya explicamos anteriormente, que combina elementos mayoritarios y proporcionales, permite una representación amplia de diversas fuerzas políticas. Esta pluralidad, sin embargo, pues viene acompañada de desafíos como la fragmentación legislativa y la complejidad que implica la formación de coaliciones estables. En contraste, el modelo francés, basado en un enfoque mayoritario y sus elecciones presidenciales y legislativas, logra consolidar mayorías claras que favorecen la estabilidad gubernamental, pero puede limitar la representación de partidos minoritarios a nivel nacional. En definitiva, ambos modelos electorales presentan ventajas y desafíos particulares. La experiencia colombiana destaca el valor del enriquecimiento a través de la pluralidad política, mientras que el modelo francés subraya la importancia de contar con mayorías claras para asegurar la estabilidad del gobierno. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre la constante evolución de los sistemas electorales en un contexto en el que la emergencia de nuevos movimientos políticos y la transformación de las dinámicas sociales demandan una continua adaptación de estos modelos. Es decir, la forma en que se estructuran las elecciones no solo define cómo se reparten los cargos públicos, sino que también configura la forma en que se vive y se ejerce la política en cada sociedad. Para finalizar, es importante recordar que ningún sistema electoral es perfecto.
Tanto Colombia como Francia han adoptado mecanismos que responden a sus contextos históricos, culturales y políticos, y cada uno ha sabido adaptar sus procesos electorales para enfrentar desafíos específicos. Entonces, la comparación entre ambos modelos nos permite apreciar que el diseño electoral es una herramienta fundamental para la construcción de democracias sólidas y representativas. Al mismo tiempo, nos alerta sobre la necesidad de estar siempre abiertos a la reforma y la innovación en pos de sistemas que puedan responder de manera más efectiva a las demandas de la ciudadanía. Y pues bueno, con esto concluye nuestra exposición sobre la comparación de sistemas electorales Colombia versus Francia. Esperamos que este análisis haya aportado una visión clara y profunda de cómo los mecanismos electorales inciden en la estabilidad, la representación y la dinámica de los partidos políticos en cada país. Muchas gracias por su atención.